Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muy buenas noches. La editorial Aula de Humanidades cumple ya 10 años y una de sus colecciones es la de minicuento. Vamos, desde hace muchos años, tanto mi amigo Guillermo como mi amiga Maribel han estado vinculados al tema del cuento corto. Ustedes pueden oír muchos términos en relación con este tipo de relatos. Por ejemplo, minicuentos fue como la manera como lo empezamos a llamar aquí en Colombia, porque nos llegaba de México una revista, la revista del cuento, y esa revista tenía un concurso en el que en cualquier momento uno podía mandar cuentos y el comité editorial de la revista escogía los que le gustaban y los ponía como en los márgenes del libro, porque la revista del cuento era de cuentos normales, cuentos más o menos largos. Y entonces estos pequeños relatos los ponían así como al margen. Entonces, esa convocatoria la llamaban pues minicuento y nosotros adoptamos ese concepto de minicuento. Más o menos desde los años 80 empezamos a hacer publicaciones, revistas en relación con esta modalidad de trabajo, que curiosamente pues no es actual. Es actual el hecho como de hacer publicaciones exclusivamente de minicuentos. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, hay un texto de Guillermo Cabrera Infante cuyos capítulos van separados por un pequeño relato. Eran como, ¿cómo le llaman a eso? Como unas, para cambiar de un capítulo a otro, digamos un pequeño relato. Eso tenía un nombre, no me acuerdo. Bueno, entonces, claro, es difícil encontrar, o era difícil encontrar ese tipo de relato, digamos, que ocupara un libro completo. Pero si uno retrocede, por ejemplo, la fábula es tan antigua como el ser humano y tenemos libros de fábulas, Esopo, por ejemplo, que son exactamente relatos como los minicuentos. De manera que hemos explorado, digamos, esta manera de escritura a lo largo de la historia. Que tuviera o no moraleja el pequeño cuento, digamos, eso es una marca de época que no afecta el texto. Hay fábulas modernas que no tienen moraleja, ¿sí? Por ejemplo, el mismo Cabrera Infante tiene un libro que se llama Exorcismos de estilo, donde hay varias de estas fábulas. Tal vez el rasgo por el que se destaca hoy en día, digamos, este tipo de relatos es el tema de la ficción. Y entonces por eso también van a escuchar la expresión microficción o microrelato. Entonces, bueno, hemos adoptado este nombre en esta colección, pero es un relato muy actual, es un relato sobre el que se están haciendo congresos internacionales frecuentes. Yo conozco, por ejemplo, una secuencia que comenzó en México, la última vez se hizo en Puerto Rico, ya van como unos 12, 13 encuentros internacionales, muchas publicaciones, muchos blogs dedicados a esto. Bueno, tanto Maribel como Guillermo están trabajando este género desde hace mucho tiempo. Entonces, en esta colección, es una colección pues relativamente nueva, tenemos como unos 12 libros publicados de minicuentos,
Están ahí en este momento en el stand de Aula de Humanidades por si están interesados en mirar la colección. En esta colección entonces salen estos libros que estamos lanzando, Los matices de Eva, de Maribel, y La mujer es una ficción, de Guillermo Velázquez. Voy a presentar a los autores. Maribel García Morales nació en Tunja, licenciada en Inglés-Español de la Universidad Pedagógica y Tecnológica en Tunja. Escritora, mediadora de lectura, traductora, correctora de estilo y directora de talleres literarios y de promoción a la lectura. Sus textos han sido publicados y traducidos al inglés en antologías y revistas especializadas en Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, España, India, México, Nueva Zelanda, Perú. Libros publicados, Los matices de Eva. Ustedes saben que esta es una reedición, es una segunda edición, según figura ahí en la carátula. Lo que pasa es que es un libro, digamos, que nos impactó tanto que pues le solicitamos a Maribel la publicación en esta colección, dado que la editorial anterior que lo había publicado pues ya no está publicando. Los matices de Eva fue publicado en el 2004. El ataque de los lápices y otros cuentos, publicado acá en Tunja en 2011. Voces de papel, publicado por Búhos Editores en 2015, Sinforosa y otros conjuros, publicado por la Corporación Cultural Alejandría en 2024. No sé si quieras agregar algo a tu biografía. Bueno, ahora vamos con Guillermo Velázquez Forero. Nació en San Vicente de Chucurí, Santander. Licenciado en Lingüística y Literatura y especialista en Literatura y Semiótica, poeta, narrador y periodista. Ha publicado 5 libros de poesía, bueno, hasta cuando se hizo esto, no sé si haya más. Itinerario del exiliado, Militantes sin reino, El gesto de la huella, Solar del desterrado, Señales del camino, y 4 libros de minificciones: Luz de fuga, Luna de espantos, La bestia divina, La vida es sueño y La muerte también. Y un libro de cuentos, Los evadidos, también un libro de ensayo, La condición del escritor. Es uno de los escritores más importantes y representativos de la minificción en Colombia y Latinoamérica. No sé si en la ampliación de la biografía querrías mencionar que este hombre tiene más o menos 20 libros no editados de microcuentos, o sea, así como esto multiplicado por 20. Su libro Luz de fuga fue incluido entre las mejores obras de la literatura colombiana del siglo XX. Figura en más de 70 antologías nacionales e internacionales y pues en una revista que se dedicó a la literatura en general, pero le dio mucho énfasis a la microficción, al microrrelato, que es la revista Quimera de España. Bueno, no sé si quieras decir algo más sobre la biografía, sobre tu biografía. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los amigos, familiares, seres queridos que me acompañan en este salón, en este momento, y que realmente le dan valor y sentido y trascendencia a este miserable oficio de ser escritor y sobre todo clandestino, como he sido yo, clandestino. Por eso él mencionó que tengo 20 libros inéditos. Eso solo le ocurre a un escritor clandestino. Una vez en una conferencia que dicté para el Banco de la República, me dijeron póngale un título a su conferencia, entonces yo la titulé
un género y un escritor clandestinos, ambos clandestinos, porque la minificción todavía no levanta vuelo a pesar de tantos autores muy importantes, investigaciones, concursos, sino aquí no hay en España. Hay investigadores muy importantes ya, con obras muy valiosas de investigación sobre el género. Sigue siendo para mí clandestino. Entonces, bueno, él mencionó 70, voy en alrededor de 140 antologías, 115 en España, sí, y como unas otras 25, casi 30 en otros países, en otros lugares del mundo. Entonces, y me acaban de publicar en España una antología, o hice publicar. Sí, yo hice ya la magia como Don Quijote. Hice el encantamiento de que me publicaran en España, porque yo en España soy un fantasma, ¿no? O no existo. Entonces nadie iba a publicar un libro porque, como a publicar un libro y sobre todo a un salvaje por allá de otro mundo y que no existe. Entonces me tocó pagar la edición. Y el libro no lo están, es decir, y vuelve Don Quijote con sus encantamientos a hacerme otro encantamiento. El libro no lo están vendiendo en Colombia. Lo venden en 6 países, pero en Colombia no. ¿Sí? Eso es como una infamia, ¿no? No sé, eso tiene alguna cosa, un plan. Eso, ¿cómo es que le llaman eso? Conspiracionismo. Una conspiración ahí contra mí tiene que ser. Bueno, entonces sí, son 140 antologías, 20 libros inéditos de minificción, que ella explicaba que hay muchos nombres, pero en España lo llaman microrrelato. Entonces, y allá se han publicado ya en 115, creo que voy en 115 antologías que realiza una editorial que se llama Diversidad Literaria de Madrid. Allá fue donde se publicó mi antología, que pues, no tengo acá, tenía un libro y aquí se lo llevó aquí mi compañero Guillermo, el de esa antología de España no se está vendiendo acá todavía. Me tocará repatriar ese cadáver y traerlo para acá para poder vender mis libros acá, ese libro, esa antología, que es muy grande, tiene 400 páginas y incluye textos de 17 libros, de esos 6 publicados y el resto inéditos, y hay 5 libros todavía por fuera de ese libro. Bueno, vamos a preguntarle a Maribel un poco sobre el oficio de la escritura a propósito de este tipo de relato breve, de microficción, un poquito cómo llegas cómo conoces este tipo de relato y por qué te animas a escribirlo. Bueno, buenas noches para todos, a mis amigos queridos, gracias por venir. Pues Guillermo, yo conocí este género, así como que me acerqué en forma, en una época, cuando tú estabas como profesora acá en la universidad, teníamos un amigo en común que pues escribía también y como que empezó a motivarme. Después yo inicié como mis escritos y me identifiqué mucho con este género literario porque es la posibilidad de condensar en pocas palabras todo una historia, todo un contenido impactante, tiene que tener un impacto fuerte y que… Hola. Ya. Y que pues reúne todas las condiciones de un texto literario como tal, ¿no? Lo que dice Guillermo Velázquez, estoy de acuerdo. Lo han subestimado, todavía como que dudan si es un subgénero del cuento y demás, cosa que no es cierta. Tú que eres un gran estudioso, creo que de los más conocedores del género acá en Colombia, una de las personas que más ha estudiado el género y que ha escrito sobre lo puede aseverar también. Entonces, y también, que yo soy como un poco acelerada, es decir, quiero que sea algo corto, que me permita rápidamente contar esa historia. Entonces, por eso me identifiqué tanto con el minicuento, con mi ficción, eso me quiere decir. Bueno, hay que entonces reiterar una cosa, y es que este tipo de relato tiene la tendencia a confundirse por ser breve con, por ejemplo, un chiste, ¿sí? Pero resulta que los escritores, los buenos escritores de este tipo de relatos son excelentes lectores, o sea, por eso lo digo por lo que dijiste de hacer síntesis.
¿sí? No es lo mismo contar una pequeña historia que hacer síntesis de las múltiples lecturas que se han hecho en el campo de la literatura. En el caso tuyo, Guillermo, ¿cómo es el tema de la escritura de microficción o minicuento? ¿De la escritura? Pues a mí me han preguntado en alguna entrevista que si a mí me gusta escribir, y yo he respondido que no, que a mí me gusta vivir, la fiesta, la alegría, los amigos, las amigas, ¿sí? La rumba, los viajes, vivir la vida. ¿Escribir? No, eso es un castigo. Un amigo me dijo que ya había descubierto por qué nos había tocado ser escritores, que había indagado mucho y pensado, y en sus elucubraciones llegó al fin a encontrar la respuesta de por qué nos había tocado ser escritores. Y él dijo que era porque habíamos nacido malditos. Entonces, a mí no es que me guste escribir, a mí me toca. Y yo no escribo. Yo soy un amanuense de espantos. Eso está en un texto que Guillermo publicó, creo que en una antología, me parece, sí, de un libro que se llama Luna de Espantos, donde yo invoco a las musas, ¿no? Y hago las invocaciones de Homero y también creo que de Virgilio. Háblame, musa. Sí, eso, las copio, ¿no? Eso es válido. O sea, los escritores de minificción o de microrelatos, como lo llaman en España, somos ladrones, rateros, supremamente peligrosos. Robamos en cualquier parte, ¿sí? Y a escondidas, de manera subrepticia. Ahorita, por ejemplo, hace unos meses me le metía a una obra a robar, a explorar allá qué podía robar y saco, robe de aquí, coja de allá, y escriba minchaficciones. Lo llamé minchaficciones. Me refiero al libro Don Quijote de la Mancha. Entonces me le metí allá. Pero eso sí fue intencional, eso sí fue un delito ya que el cual tengo que confesar. Eso fue venganza porque en la editorial hicimos una antología de relatos sobre Don Quijote y como él no quedó metido en la antología, entonces se vengó y escribió un libro completo sobre, bueno, ya tendremos la oportunidad de negociar a ver si lo quiere publicar. Bueno, vamos a hacer un mano a mano aquí de relatos. Escojan cada uno un cuento y vamos alternando las intervenciones, porque supongo que ustedes quieren oír una muestra de los relatos. Hay un relato que se ha hecho muy famoso, mientras tú escoges, hay un relato que se ha hecho muy famoso, y es el del dinosaurio de Monterroso. Entonces todo el mundo dice que ese es la microficción o el microrelato o el microcuento o el minicuento paradigmático. Son 7 palabras, ¿no? Cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Y por supuesto ha habido una reacción de los que efectivamente escriben con ahínco este tipo de relatos, tratando de decir, no, ese no es más bien el de Chuang Tzu, hace 20 siglos, que dice, Chuang Tzu soñó que era una mariposa, y cuando se despertó no sabía si era una mariposa que estaba soñando que era Tzu, o era Tzu que estaba soñando que era una mariposa. Imagínense eso hace 20 siglos, son 3 renglones. Entonces hay una tradición oriental muy interesante en esa dirección que me parece que lo retoman estos autores de una manera muy interesante. Entonces, Maribel, vamos con uno. Pues bueno, comenzar con el cuento que es como el germen del libro. Entonces es La mujer de agua, que pues todos comenzaron con los 4 elementos. Entonces voy a leer La mujer de agua. Meditando sobre las precauciones que habría de tomar, la mujer dirigió su cristalino cuerpo hacia la playa. En ese momento lo vio y supo que ya nunca podría estar lejos de él. Decidida, se prendió a su pie y en la intimidad de la ducha cada mañana lo acarició con fruición, entregándole con amor su femenina presencia. El hombre no supo nunca
de aquella salina amante que en secreto se fue yendo por entre la rejilla de su baño. Muy bien, vamos con Guillermo. Bueno, pero yo no les precisé por qué yo no escribo, porque, es decir, no escribo voluntariamente, ¿sí? O sea, porque yo quiera, no. Es que los textos se me forman en el cerebro, o en algún lugar por allá, ¿sí? De la cabeza, no sé dónde, y allá se arman solos, y yo lo único que tengo que hacer es hacer caso, obedecer, escribir lo que tengo en la cabeza. Incluso me ha vuelto a ocurrir que se me forman en la mente minificciones cuando estoy dormido. Hasta ese extremo llega ese. Bueno, estaba buscando para un texto, voy a ver si lo encuentro ahorita, que está dedicado a una persona que está aquí. Entonces quiero ver ese texto, pero no lo he encontrado todavía acá. Sí, para hacerle un doble homenaje a esa persona, que es una amiga y compañera. Pero entonces vamos a leer un texto inicial, ¿no? del libro, sobre… este libro es una exaltación de la mujer que llega al extremo, ¿no? Al descaro de la deificación, ¿cierto? Es decir, de convertirla en Dios. Hasta allá, hasta ese extremo, ¿no? De ese, dirían, eso sería romanticismo ya loco, ¿no? Enfermizo, que la mujer es Dios. Porque alguna vez en un grupo de escritores que estábamos tomando algún trago en Bogotá, el tema de conversación fue el sexo de Dios, que cuál era el sexo de Dios. Y llegamos a la conclusión de que Dios era mujer. Ese se titula Cosmogónica. La mujer, belleza e inteligencia natural, luz pura que viene del origen del universo, delicada sensibilidad, sueño, ilusión, lugar cierto, tierra firme, punto de partida y de llegada. Ella yace en el jardín del cielo, desnuda y dormida sobre un lecho de fuego, pétalos y espinas. Debajo solo se ve su sombra, como un abismo nocturno, pero cuando ella despierte, será el amanecer y habrá luz para todos, y surgirán las montañas, los ríos, la lluvia, el mar, el canto de los pájaros, la flor y su perfume, la música, la poesía, la danza de los días y las noches, donde transcurrirán el trabajo creador, el amor y la vida. Tu turno. Hay una mujer que nació en el siglo XIX, vivió en el XX y murió en el XXI, que vino de Alemania, huyendo de Alemania, y tradujo a Rulfo al alemán. Y ella escribe un pequeño relato con el que ganó un concurso que dice algo así como que un caracol deseaba volverse águila, salió de su concha, intentó volar muchas veces, pero no lo logró. Entonces intentó regresar a la concha, pero ya no cabía porque habían empezado a crecerle las alas. Entonces, fíjense esa pequeña historia tan bella, ¿sí? Contada, tenía 97 años cuando escribió ese cuento. Es Mariana Frenk. Bueno, aquí para las lectoras que amamos tanto, tanto los libros, El amante de literatura, que está dedicado a un gran amigo que nos amamos por los libros, entonces es el amante de literatura. Cuando el hombre, cegado por los celos, logró descubrir el engaño, con sigilo se acercó por detrás del sillón en el que la mujer vivía un apasionado encuentro con el de turno. Esa noche estaba decidido a recuperarla. Maldita infiel, así te quería encontrar.
Pero mi amor, no es lo que piensas. Te juro que yo no digas nada. Al comienzo creí que eran solo rumores, hasta que decidí sorprenderte. Cambias cada semana, uno y otro, ya no aguanto más. Decían que eras su amante y yo, pobre ingenuo, jamás les creí. Ahora debes elegir, ellos o yo. Ella, animada por su ancestral vocación de obediencia, después de admitirlo e implorar su perdón, quiso serle fiel. Aunque solo en apariencia, pues cuando él se ausenta, vuelve a los brazos anhelantes de sus amantes de papel. Don Guillermo. Sí, estaba buscando un texto y resulta que está en otro libro, no está en este. Está en un libro que se llama La vida es sueño y la muerte también. Allá está el texto que quería leer y no es de este, porque es sobre la mujer. Es sobre una mujer que cuenta que tuvo en sus brazos una hija mía, recién nacida, y que era bellísima, que era muy linda, y que, bueno, cuenta toda la experiencia que tuvo, ¿sí? Que la abrazó, que la besó, que la tuvo, que era divina. Y resulta que esa niña nunca nació, esa hija mía. Y se llama Aparición de la Niña, creo, ¿no? Que apareció en brazo de otra mujer que iba a ser como la madrina, tal vez, seguramente. Bueno, no, ese está en La vida es sueño y la muerte también. Entonces vamos a leer un texto que mezcla ciencia y poesía y mito y la mujer, como siempre, y con esa tendencia romántica desenfrenada, ¿no? Desaforada, dice Don Quijote. La mentira de Atlantis. Atlantis o Atlante es el gigante ese, o el Atlas que sostiene el mundo, ¿cierto?, sobre sus hombros. Bueno, la mentira de Atlantis, eso es falso, es pura mentira. La mitología griega reveló que el mundo está sostenido sobre los hombros de un ser divino, un joven titán llamado Atlas o Atlantis, como un castigo por desacato y rebelión impuesto por Zeus, supremo de los dioses. Este ser sobrenatural es capaz de apoyarse en la nada para sostener el mundo sobre sí. Esa creencia perduró durante miles de años, hasta que el 12 de abril de 1961 se descubrió la gran mentira. La primera nave espacial que orbitó la Tierra, el Vostok 3KA-3, iba tripulada por el ruso Yuri Gagarin, primer astronauta en visitar el espacio, que al mirar hacia arriba solo vio la infinita y oscura soledad del universo, pero al observar por debajo vio a Atlantis y quedó maravillado por el desengaño. No era un hombre, era una mujer. Y conmovido por esa asombrosa revelación, gritó: hay que respetar, proteger y amar esta belleza. Bueno, les recuerdo que esa expresión la dijo Yuri Gagarin, pero sí, la dijo él. Esa es la razón por la cual una vértebra, una de las primeras vértebras se llama Atlas, ¿no? Hay una cosa muy especial con este género, y es que en una obra larga alguien puede hacer un relato, ¿sí?, que es perfectamente perfectamente se puede desagregar de ese texto más largo y constituye un cuento completo. Claro, está en el marco de un relato más largo, pero resulta que Borges y Bioy Casares hicieron una antología que se llama algo así como Antología del Cuento Breve y Extraordinario, más o menos en el 56, donde hacen exactamente eso, es decir, toman fragmentos de diccionarios, de cuentos, de novelas, de poemas incluso, ¿sí?, y los titulan
y nos los presentan como relatos cortos. Esa costumbre pasó a Edmundo Valadez, que más o menos en los años 60, 70, que ese era el director de la revista del cuento que les contaba, que les decía yo ahora. Edmundo Valadez también hizo un libro de relatos cortos, el libro de la imaginación se llama, de esa misma manera. A veces, por supuesto, cuentos que fueron escritos tal cual, pero la gran mayoría son fragmentos, incluso de obras científicas, por ejemplo, pequeños relatos. Vamos con Maribel. Bueno, la vocación de Boyacá es en gran parte la cerámica, ¿cierto? Entonces, este cuento que está dedicado a una maestra que ya no existe, pero pues queda su obra. Ella vivió en Ráquira, nació allá y creó su obra a través del barro, ¿no? Otilia Ruiz, que muchos la conocimos, se titula La mujer de barro. Es que una característica del libro es que todos son la mujer de, excepto los 3 últimos nuevos que van en este libro, porque en la primera edición que hizo Gonzalo Márquez, en Común Presencia, pues estos no van. Pero se mantuvo que la mujer a través de diferentes elementos o objetos o lo que sea, la mujer de barro. Pasó sus días en un paraíso de formas que recreaban la vida. Ajena a todo, construyó su universo sin escatimar la magia con la que sus manos de barro modelaban el mundo. Con paciencia transmitió el primigenio hálito vital a las imágenes de su entorno y extrajo de la tierra un código divino para escribir su nombre. Una tarde soleada, con la placidez en su rostro y desprovista de equipaje, emprendió el viaje que su interior le exigía y se fundió con el paisaje. Por encima de todo estaba su alma como la materia prima inmediata para su obra. El barro fue en sus manos otra vez origen. Don Guillermo. El título original de este texto es un homenaje a Niccolò Paganini, el gran violinista, que lo llamaron el violinista del diablo, que lo amo profundamente, lo escucho con frecuencia, adoro ese concierto número 1, lo escucho casi todos los días, los caprichos, bueno, lo amo y entonces le dediqué este texto a Niccolò Paganini, y el título pues, original, que no está aquí completo, es La mujer es el diablo. Ustedes recordarán, no sé, bueno, o les recuerdo, que decían que él tocaba de una manera tan maravillosa, ¿sí? Como intérprete, que también era compositor desde luego, que nadie podía tocar como él. Entonces la única explicación fue recurrir a la magia, ¿cierto? Al pensamiento mítico, religioso. Entonces dijeron que él tocaba así, como nadie, de esa forma fantástica, era porque tenía pacto con el diablo. Entonces el texto es sobre eso, sobre ese pacto con el diablo, de Paganini. Se besaron y vibraron al unísono. Entonces hicieron un pacto. Al ser acariciada por su amante, la mujer se convirtió en un violín y de sus sensibles cuerdas empezaron a brotar una música inaudita que provenía de las estrellas e iluminaba la vida y embriagaba el alma. Pero le negaron los méritos y el protagonismo a la mujer como fuente de arte y manantial de luz y belleza. Dijeron que ese violinista tenía pacto con el diablo. Hubo una ocasión en la que le jugaron una mala pasada, ¿no? Al poner la partitura, le pusieron la primera al derecho, pero las otras al revés. Entonces, claro, cuando está tocando una obra muy rápido, pues no tiene tiempo de cambiar la posición. Y él sencillamente pasó la hoja y se dio cuenta que estaba al revés y la tocó al revés. Pues bueno, del violín a la guitarra, la mujer de madera. Voy a la montaña, dijo la mujer, y
no regresó. Él la esperó hasta el odio, refugiado en su oficio de fabricante de guitarras. Años de soledad se le fueron encima probando cuerdas y materiales. Aprendió los sonidos del bosque y la edad a la que debía derribar cada árbol, acabar con la montaña y fingir su canto. Le concedía una extraña venganza. Con el tiempo olvidó el nombre de la mujer, olvidó su piel, pero no pudo olvidar su voz. En la noche la escuchaba hablando con la espesura. Al principio pensó que era apenas el eco de su deseo, pero la nitidez de las palabras que bajaban del bosque le hicieron sentir los labios que las pronunciaban. Soy de madera, dijo la voz, y soy tuya. En sueños ella le mostró el árbol que la habitaba y la manera como podría volver a poseerla. En la vigilia el hombre copió cada detalle y de su memoria recuperó las formas del cuerpo amado. Sin prisa derribó el árbol soñado y con la maestría acumulada durante los años de espera construyó una espléndida mujer con forma de guitarra. De la brisa del río hizo las cuerdas con las que completó su obra maestra. Esa noche la condujo al lecho y con ternura la acarició. De la cabaña del fabricante de guitarras surgió la voz de la montaña, invadiendo el silencio del bosque que enmudeció para siempre. Esa costumbre de tratar de desagregar pequeños relatos de relatos más grandes es una tradición latinoamericana. Como les decía, Borges y Bioy Casares parecen haber iniciado eso. Después Edmundo Valadez en México. Y volvemos a Argentina, Raúl Brasca y Chita Roni vuelven y hacen exactamente lo mismo. Y tienen una antología en Editorial Sudamericana sobre textos escondidos, los llaman ellos. Entonces, en las antologías que se hacen acá en América, ustedes van a encontrar muchos relatos de esa naturaleza, pero en Europa no. En Europa hay una pelea entre los europeos y los americanos en relación con esa tradición. A ellos les parece que eso no hay que hacerlo. Pero, efectivamente, hay escritores que no se aguantan las ganas de escribir un mini cuento en la mitad de una novela. Por ejemplo, El halcón maltés, no sé si se acuerdan, la novela negra de Dashiell Hammett, sin que tenga nada que ver con la novela, el detective Spade le cuenta a su secretaria una historia de un hombre que sale de su casa a comprar cigarrillos o algo y algo sucede en la calle que casi lo mata. Entonces él dice, una cosa absolutamente contingente le puede cambiar a uno la vida. Entonces resuelve no volver a la casa, deja a la mujer allá y los papeles y todo y hace una vida completamente distinta. Eso no tiene nada que ver con la novela, pero fíjense, el autor no se aguanta las ganas de contar un pequeño relato. Pues bien, con ese relato Oster hizo una novela. Miren, tan chistoso, de una novela se saca un relato y de ese relato se escribe una novela. Paul Auster, el escritor estadounidense. Vamos, Guillermo. Penélope es más famosa, más que por haber sido la esposa esa ya abandonada por la guerra, ¿no? Tirada ya 10 años, 20 años pues esperando, ¿no? Que volviera su marido. Es por el truco, ¿cierto?, que hizo para que los pretendientes no pudieran, ¿cierto?, decidir, para que ella no tuviera que aceptar un pretendiente como esposo, para seguir esperando a Ulises o a Odiseo, que es la tela que ella tejía, ¿cierto? Tejía y destejía. Entonces creo que en toda mujer está Penélope. Artesanía textil, con sus manos curtidas de ternura, luminosas de generosa e inagotable bondad y expertas en alumbrar la vida, en alumbrar, cultivar y proteger el milagro de la vida. Cada noche
ella destejía la tela del tiempo, la tela del tiempo que la luz del día había tramado en el telar de mi cuerpo, para que el amor encarnizado que envolvía nuestras almas en una sola piel tuviera su ilusión de eternidad. Bueno, hay una alusión intertextual ahí que me permite también comentar el hecho de que este tipo de relatos suele tener una relación con la literatura ya canónica, ¿sí? Entonces hay juegos de cambiar el inicio, de cambiar el intermedio, de cambiar el final, de mezclar. Por ejemplo, esto, llega un guarda a la casa y toca que aquí hay mujeres, sí, claro, hay mujeres. Entonces lleva una zapatilla de cristal y se lo mide a las mujeres de la casa, y hay una a la que le calza perfectamente la zapatilla. Y entonces le dice, está detenida porque esta zapatilla fue encontrada en la escena de un crimen, ¿sí? Entonces miren tan chévere que la tradición que tenemos literaria con ese tipo de relato, más el asunto de la novela negra en un par de renglones, fíjense tan interesante. Tu turno. Bueno, gracias. Pues bueno, retomando lo de sí, es que esa es una fuente, ¿no? La intertextualidad es pues, la que ha motivado muchos cuentos, tomar personajes, lo que está haciendo Guillermo con Don Quijote. Entonces, esa es una materia prima que hay que aprovechar, como en este caso, la mujer de pesadilla. En su sueño, él la perseguía por todo el cuarto y ella se entregaba a aquel juego. Subieron paredes, cruzaron el techo, esquivaron las telas de araña de los rincones y se escondieron bajo los muebles hasta que sus patas se entrelazaron, convirtiéndose en un voluptuoso y entretenido coqueteo. Me llamo Gregorio, dijo él con un siseo que a ella le pareció gracioso. Gregorio Samsa, complementó. Jugaron durante un rato más, pero cuando él quiso sobrepasarse, ella se sintió en la obligación de aclararle las cosas. No soy una cucaracha, acentuó, apenas estoy soñando que lo soy. Eso mismo pensaba yo al principio, dijo Gregorio, pero en esta ocasión no produjo ningún siseo, sino que hablaba con sus antenas. Ella gritó, quiso gritar, despertar de una vez por todas de aquel alucinante sueño, pero su boca no emitió ningún sonido, solo sus bellas antenas de cucaracha reprodujeron el grito. En este libro hay un plus, porque pues si bien es una reedición, hay un relato final, ¿cierto? El de Verde de Envidia. Los tres últimos relatos, bueno, se nota inmediatamente porque todos los títulos de los cuentos son la mujer de niebla, la mujer de óleo, la mujer de oro, la mujer de papel, la mujer de pesadilla. Pero los últimos tres son nuevos: El amante de literatura, Santa Inés de los amantes y Verdes de envidia, de modo que los que ya leyeron el libro les falta todavía un poquito en este caso. A propósito de la intertextualidad, que estaba mencionando un poco ahí el tema de Penélope, ¿cierto? A propósito de la intertextualidad, hay un cuento en el que los griegos van a Troya, no pueden ganar, acuérdense, y dejan el caballo, ¿no? Que por iniciativa de Odiseo es una trampa, ¿no? Bueno, entonces dentro del caballo van unos ciertos guerreros muy, muy importantes, entre ellos está Ulises, el hijo de Aquiles también. Entonces ellos sienten que los troyanos empiezan a mover el caballo, entonces dicen, ya lo están metiendo a la ciudad. Acuérdense que eso estaba calculado, el caballo era más grande que la entrada
a la puerta, digamos, de Troya. Entonces había que desmantelar un poco la entrada para poder entrar el caballo. Y se supone que el caballo era pues como un obsequio, un regalo de los griegos. Pero resulta que el caballo empieza a moverse demasiado rápido, ¿sí? O sea, los troyanos no pueden jalarlo tan rápido, entonces se asoman por una ventanita y resulta que el caballo de Troya va persiguiendo a la yegua de Troya que hicieron los troyanos para sacarse el clavo con la trampa de los griegos. Bueno, vamos. Volviendo con los violines, y los músicos y las músicas, seguramente le dice a la mujer que interpretan, bueno, vi una joven violinista y que tocaba cerrando los ojos. Yo me pregunté por qué cerrará los ojos, ¿no? Y entonces, para responderme esa pregunta, escribí esta minificción, y que no es tan minificción, ¿cierto? Y lo titulo En el concierto universal, a Tatiana Andrea Velázquez Mendoza. Era la violinista esa que estaba tocando así. Mientras ejecutaba el violín, ella cerraba los ojos para poder ver el divino manantial de sonidos que brotaba de su alma, sensible y luminosa, y se cernía sobre nuestros corazones, colmándonos de amor y felicidad y revelándonos que aunque seamos efímeros y condenados al olvido, hay instantes inolvidables en que el arte de la mujer y la belleza de la música nos hacen sentir que somos un destello de eternidad en la vertiginosa fugacidad del tiempo. Hay al menos en el caso de Guillermo, una costumbre que a mí me tocó pues un poquito pelear con él, y es que él casi siempre le pone epígrafes a los cuentos. En el caso de Maribel, estaba ahorita pidiéndole verificación, me parece que no son apenas 3, ¿no? Son muy pocos epígrafes. Yo quisiera preguntarles por el uso de los epígrafes no sé si es en general en lo que ustedes escriben o particularmente en la minificción, pero ¿por qué? ¿Por qué los epígrafes? De pronto es como uno se siente tan solo, ¿no? La escritura es un acto de soledad semejante a la lectura, ¿cierto? La lectura también, así mismo. Y otros, ¿cierto? La oración y otras experiencias profundas del ser humano son actos de soledad. Entonces yo pienso que de pronto yo quiero es acompañarme de alguien, ¿no? Que alguien me acompañe en esa experiencia de la escritura. Y entonces, y porque de pronto ese autor o esa persona, ¿sí?, que cito ahí como epígrafe o como dedicatoria, tiene algo que ver con mi vida o con el texto que yo acabo de escribir, ¿cierto? Entonces, de todas maneras sí hay un vínculo, claro, un vínculo generalmente, muchas veces, casi siempre de amor, de admiración, ¿cierto?, de aprecio, bueno, no sé qué más cosas, ¿no? Pero hay un vínculo importante con esa persona o con ese texto, a veces un texto, un autor. Entonces, yo pienso eso es para acompañarme y para vincular mi texto con otros textos también, porque para demostrar lo que también ya ha explicado varias veces aquí nuestro compañero Guillermo, que también es un gran escritor, desde luego, que nadie lo presentó aquí, y es que nosotros no estamos solos en el mundo, mucho menos los escritores, no. Nosotros estamos hechos de palabras, de amor, de luz, de alegría, de la vida de los demás, ¿cierto? Entonces, eso también me justifica, ¿sí?, que dedique mis textos, que les ponga epígrafes, ¿cierto? Bueno, ¿y tú, Maribel, alguna idea sobre el epígrafe? Sí, me parece que también dicen cosas
cosas o detalles que están tácitamente en el cuento de pronto y se pueden iluminar a través del epígrafe, no sé, como que complementa de alguna manera el texto. Yo lo hago muchas veces por eso. Lee, por favor, un cuento que tenga un epígrafe y nos cuentas un poco el vínculo entre el texto y el epígrafe. Lo mismo te voy a pedir. Bueno, este corto que es La mujer de infierno y el epígrafe dice, y fueron felices para siempre. Anónimo. Su memoria es un opaco recinto en donde una línea sucesiva de signos incoherentes busca una salida. No comprende todavía cuál es su papel y sin embargo barre, lava, plancha, limpia los muebles, saca la basura y pule trastos en la cocina, labores que nunca había hecho en su vida. De vez en cuando va al cuarto del niño a ver si duerme. Está agotada y no disimula que le resultaría más grato descansar, ojalá para siempre. Pues aunque lleva ya un año de muerta y condenada, todavía no se acomoda a ese infierno doméstico. ¿Y por qué el epígrafe? Y fueron felices para siempre. Anónimo, pues es una ironía, ¿no? Por supuesto. Les pregunto porque en algunos casos hay una clave de lectura en el epígrafe, ¿no? Sí, es que le permite a uno pues, descifrar el texto, de pronto entender un poco más el motivo, el ritmo, alguna idea. No sé tú, ¿qué cuento escogiste? Bueno, hay que señalarlo aquí y acusarlo de ladrón, pero no para escribir, sino para hacerle mal a nosotros, los demás escritores, a los autores de los libros, porque me robó muchos epígrafes. Los quitó, claro que ya confesó. Sí, los odia, los epígrafes, entonces quitó todos los que pudo. Yo ando buscando y digo, ¿dónde están? No, me los borró casi todos. Encontré por aquí solo uno. Oiga, entre otras, eso tuvo que ver aquí con el vecino que están presentando aquí a Pablo Montoya, ¿sí? Que decía que en un texto tan corto los títulos largos y los epígrafes sobraban. Entonces encontré por aquí uno que sobre la soledad, que ya les comentaba. Se titula, no sé por qué, creo que fue un error, no sé por qué lo titulé, Senda, o sea, camino, ¿sí? Senda, eso tituló, no sé, creo que no es el título. Bueno, el epígrafe dice, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La imaginó bella, sensible, tierna y fuerte, comprensiva, generosa, inteligente, fuente de luz, manantial del amor y sostén de la vida. La inventó y la puso en manos del hombre como regalo del cielo para que ella le sirviera de compañera. Pero el sistema de acompañamiento no funcionó y no tenía garantía. No había. Para remediar ese fracaso divino, la mujer montó una fábrica de soledades y estas la acompañaron toda la vida. ¿Quieres leer otro cuento? Bueno, para cerrar. ¿Qué? ¿De tinta? Bueno, para... Bueno. Este fue el que terminaba el libro anterior, sí. Bueno, para complacer aquí a Pati, La mujer de tinta, que es el que cerraba la primera edición, ese era el último cuento. Era morena y pequeñita, sentada frente a su máquina de escribir, bueno, computador sería, ¿no? Parecía una muñeca de ébano. Quería escribir un libro sobre mujeres. Las primeras páginas surgieron con relativa facilidad. Al fin de cuentas ella era mujer y algo sabía de su esencia. Pero cuando quiso continuar y darle forma definitiva a su libro, no pudo. Y aunque estaba llena de sueños, agonías, ideas, fantasías, estas se negaban a dejarse atrapar en el papel. A pesar de que su trabajo no avanzaba, ella seguía allí sentada frente a su máquina como una muñequita de ébano.
Aguardó durante semanas sin resultado alguno hasta que la hoja en blanco se convirtió en extenso testimonio de su angustia. Rendida cayó sobre la alfombra y su mano desnuda rozó las cuartillas que habían caído con ella. Los dedos negros brillaron sobre aquella superficie inmaculada que se fue llenando de signos, palabras y silencios de los que brotaron las mujeres. Allí caídas se consumieron sus dedos, se hicieron relato. Sus brazos, sus senos, sus caderas, toda ella se consumió y en la soledad del cuarto solamente quedó un libro, Los matices de Eva. Ficción repetida de sí misma, de su nostalgia. Este sí debió ser un sufrimiento muy bravo para Guillermo, porque tiene 2 epígrafes, dos por falta de uno, como decía mi papá. Terrible. Bueno, y el texto realmente sí es un interrogante que me hago yo mismo y también que comparto con los lectores. Pero lo que creo que ya mencionaba aquí Guillermo, creo que los epígrafes dan como unas claves para los lectores y para las lectoras, porque resulta que ahora caigo en la cuenta que este es sobre una mujer muy famosa por muchos méritos pues, y atributos que ustedes creo que conocen, saben. Tal vez por eso no la nombré, porque todo el mundo la conoce. Si la nombro con el nombre de ella, nombre que la hizo famosísima, digo, pues qué bobada, ¿no? Qué pendejada ponerme a decirle al lector que, ¿sí? Que estoy hablando de fulana de tal. Pues no, les mamé gallo, ¿cierto? No les dije, no les digo cómo se llama, el nombre que la hizo famosa. Entonces, y abre con una pregunta, el título es una pregunta, y el desenlace, que no es desenlace, es otra pregunta. ¿Qué le pasó a esa mujer? Sería la pregunta, ¿no? Para encerrarla en 2 palabras, o 3. ¿Cuál norma? Y los 2 epígrafes, ¿no? Ahora que ya nadie sabe quién era Norma Jean Baker, J. Mario Arbeláez, el primero. El segundo, nunca debió dejar de ser Norma, Carlos Fuentes. Y me le meto aquí al chisme, ¿no? Claro, pobrecita ella. Hija de la locura, la mentira y el azar, fue coronada como reina del abandono y encarcelada en la soledad y el anonimato, detrás de las rejas de una belleza angelical y feroz, más perversa y peligrosa que el amor. Esa era su norma de vida, la que le garantizaba su dosis personal de infierno, indispensable para rumiar la desdicha de su destino maldito. Pero, ¿quién la traicionó? ¿Por qué tuvo que dejar de ser ella misma? Encarnar fantasmas, vivir falsas vidas, extraviarse en paraísos ficticios y perseguir la felicidad enemiga en esa carrera fascinante, demencial y desenfrenada que la estrelló y la suicidó de éxito, de riqueza, de fama, de ídolo sexual y de gloria insoportables? Bueno. Se llamaba Norma Jean Baker, ¿cierto? El nombre de ella era ese. Bueno, tenemos un pequeño mini cuento de Marilyn Monroe en el blog de mini cuento de Cuoreo, justamente sacado de una declaración periodística, no escrito como tal, pero bueno, ustedes pueden tener ahí un testimonio de cómo ese tipo de relatos se puede convertir en una pequeña historia de esta naturaleza. Bueno, ¿cuántos matices tiene Eva? ¿Por qué la mujer es una minificción? Ustedes se podrán enterar cuando compren estos libros. Acuérdense que se forman parte de una colección, hay otras ofertas. Vamos a dedicar un ratico a inquietudes de ustedes, de los presentes, a los quienes les agradecemos que estén acá. Si quisieran preguntarle algo a Maribel o a Guillermo.
un recorderis a Guillermo de pronto. Es que cuando Guillermo inició el proceso del minicuento, me acuerdo mucho, en Chinavita. Y hay un cuento sobre las llaves de la ciudad, ¿se acuerdan? Por favor. Sí, menciona aquí mi compañero, nuestro compañero escritor, y de andanzas y de bohemia y de vida loca de los escritores en la época en que fuimos locos, porque ya no somos capaces. León Mojica, me recuerda, yo no recordaba eso, que dice que empecé a escribir minificciones en una semana cultural que nos invitaron al colegio de Chinavita. Eso hace como 150 años. Dios mío. Bueno, lo que me hizo recordar, y les confieso a ustedes, es que ese sujeto que está ahí detrás, ese poeta fachoso, ayudó a escribir ese texto que me dice que lo recuerde, pero no es de este libro, pero es chiquitico, y él lo ayudó a escribir, porque me dio, creo que, una palabra. ¿Sí se acuerda usted? Que yo se lo conté y él le agregó una palabrita. El texto se llama Las llaves, tal vez. Las llaves de la ciudad. Es de Luz de Fuga, ¿cierto? Es de Luz de Fuga, del primer libro, de Luz de Fuga. Que dice que cuando por fin el general nos visitó, el alcalde, en un acto protocolario, le entregó las llaves de la ciudad. Desde entonces, nadie ha podido salir vivo de aquí. Y el vivo se lo agregó. Entonces, un aplauso también para el poeta, claro. Porque el texto decía, nadie ha podido salir de aquí. Y él me le agregó, vivo. Entonces es una coautoría, pero yo le robé ahí, le negué la coautoría, le robé su palabra. Él le ayudó a escribir ese texto. Así como Muy a Borges, bien. la mamá de Borges le ayudó a escribir un cuento. Porque resulta que es un cuento increíble, una maravilla. Yo se lo di a leer a mis chicos en el colegio, en mis chicos de 11, como ejercicio de lectura comprensiva. El texto se llama La intrusa, y es un conflicto que se arma entre dos hermanos, ¿cierto?, que conviven los dos, que eran como descendientes por allá de vikingos, ¿no? Por allá eran pelirrojos y, bueno, como europeos, pero eran compadritos, ¿cierto?, eran pamperos, eran campesinos de argentinos. Y vivían en las orillas, eran orilleros, ¿no? Cuchilleros, de esos matones, de esos malevos. Y vivían los dos, tenían una finca, lo que aquí llamamos una finca, ¿cierto? Y por ahí cerca bueno. Y ellos visitaban prostíbulos, porque no tenían pareja, no tenían esposas. Y los dos resultaron visitando la misma prostituta. Y resultaron enamorándose, los dos de la misma. Y se hacían trampas y mentiras para escaparse, para irse a ver con ella, ¿sí? Cada uno por su lado. Hasta que se pillaron, los dos se encontraron y como así, dijimos, pues dejemos de ser pingos, como decimos en Santander, bien bobos, ¿no? Dejemos de este juego, hagamos lo mejor, solucionemos esto, pues comprémosla. Y la compraron y se la llevaron para la casa. Y entonces fue una mujer para los dos, es la intrusa. Y entonces es uno de los cuentos de cuchilleros de Borges, y cuenta Borges, dentro de los chismes, que no sabía cómo, casi se iban a matar los dos hermanos ya por celos por la mujer, porque ella prefería al uno, bueno, eso era terrible, ¿no? Y entonces Borges no sabía qué hacer con cómo terminar, cómo solucionar ese conflicto, ese problema tan berraco que había creado con ese cuento de la intrusa, y se lo contó a la mamá. Y entonces, le pidió que por favor le ayudara, así como que yo no le pedí que me ayudara a León Mojica, pero le ayudó con una palabra de vivos, ¿no? Nadie puede salir vivo de aquí. Y entonces ella le dijo, bueno, mijo, yo le voy a ayudar, ¿sí?, a solucionar ese cuento, o sea, a finalizarlo, pero con una condición, ¿sí?, que nunca más vuelva a escribir cuentos de cuchilleros. Y le hizo un caso increíble porque no volvió a escribir cuentos de cuchilleros, ¿sí? Y le dio la solución, matar a la mujer. Bueno, si hay alguna inquietud más, una pregunta más para los autores, o si no, entonces felicitarlos a ellos. Muchas gracias por sus textos, por su trabajo, por su dedicación.
A ustedes por su presencia. Muchas gracias.